Mayo de 1973, un equipo de buzos planeaban hacer una inmersión a The Shaft. Así que el día 26 de ese mismo mes llegaron todos a un camping en donde pasarían la noche de antes de la inmersión. El objetivo de ellos era descender unos 75 metros, lo que para el grupo sería algo normal, otra inmersión cualquiera. Esta cueva tiene la fama de que no tiene fondo, y te preguntarás ¿por qué? Básicamente, cuando desciendes unos metros dejas de ver por completo, ya que la apertura de la cueva es muy pequeña y se filtra muy poca luz. Entonces, evidentemente, tienen que llevar linternas en los cascos. Los 9 buzos que planeaban hacer este buceo fueron a informarse bien a una empresa de buceo en la zona, para que todo fuera seguro. Planearon hacer una inmersión de práctica y establecer algunos puntos de control para ir situándose antes del intento real. El día 27 decidieron hacer la inmersión de práctica, así que fueron para allá con los ayudantes que conocían. Y ahora hablemos de la entrada. Fíjate, si la entrada es estrecha, que para descender tienes que llevar unas cuerdas especiales y bajar por separado, y al subir tienes que usar una escalera especial de alambre. A continuación, hicieron algo conocido como la línea de tiro. Esta era una línea de la superficie que conducía directamente a una pila de rocas, que esta pila de rocas la usarían para orientarse al día siguiente. El tema de la línea de tiro haría que su descenso fuera más suave para la inmersión de práctica que en ese momento estaban haciendo. Y en el día de la práctica descendieron unos 60 metros y revisaron que todo estuviese en orden dentro de la cueva. Después de hacer esto, regresaron al camping una vez más. Estos decidieron recargar baterías y linternas y descansar para el día siguiente. Llegó el día de la inmersión. Y ese mismo día, una de las que iba con el grupo decidió no bucear, así que irían 8 personas. Ella decidió quedarse despierta y ayudar a los demás con la preparación, la comida y el resto de cosas. Así que los buzos que entrarían a la cueva serían Robert, John, Peter, Gordon, Larry y luego 3 hermanos, Glenn, Stephen y Christine. Se metieron al agua sin pensarlo 2 veces y descendieron unos 40 metros. Y desde ahí se dirigieron hacia la pila de rocas, la cual antes ya te comenté que la usarían para orientarse dentro de la cueva. Siguieron bajando hasta los 55 metros y Robert empezó a sentir los efectos de la narcosis nitrogenada. Esto sucede cuando el nitrógeno de los buzos respirado se disuelve en la sangre y da la sensación de ir ebrio. Robert empezó a sentirlo cada vez más fuerte y sabía que tenía que ir ascendiendo a la superficie para que el efecto no fuera más allá. Y ya sé que estás diciendo, pues qué mal preparados iban. Y sí, es verdad, pero como en aquellas épocas el buceo en cuevas era relativamente nuevo, había que pulir muchísimas cosas. Pero estos buceadores solo tenían experiencia en aguas abiertas, en aguas que se veían bien y eran perfectamente claras y brillantes. La segunda cosa que era muy mala y que podía acabar con muchas vidas es que no era necesario un certificado para entrar en cuevas. Cualquiera podría bucear en cualquier lugar. Pero lo último y lo más alarmante fue que los protocolos de seguridad eran muy diferentes a los que son hoy, y evidentemente muchísimo menos seguros. Este grupo de buzos planeaba hacer una inmersión a una profundidad de unos 75 metros en aire regular. Si estás familiarizado con el buceo, sabes lo loco que es esto. Hoy, la profundidad máxima recomendada para usar aire regular es de solamente 40 metros. Y si nos damos cuenta, a unos 55 metros, el aire en realidad ya podría comenzar a ser tóxico y poder llegar a causar hasta convulsiones de los efectos secundarios de la narcosis nitrogenada. Así que teniendo todo eso en cuenta, recordemos que había 8 buzos en el agua y la inmersión seguía activa. Los demás todavía no habían empezado a sentir estos efectos. De momento, Robert era el único, así que para prevenir, Robert le dijo a los demás que él iría volviendo a la pila de rocas. Y los demás les dijeron que vale, que ellos seguirían hacia adelante y Robert se fue allí el sol. Esperaría unos minutos y unos 8 minutos después vio la linterna de Gordon viniendo hacia él. Para entonces, Robert estaba cerca de quedarse sin aire, así que los dos se alcanzaron y tranquilamente se fueron hacia la superficie. Rápidamente, Larry también salió a la superficie casi al mismo tiempo, y este comunicó que a los demás no les había visto cuando estaba de camino hacia la superficie, y solamente les quedaría esperar y rezar a que alguno saliera con vida. Gordon tenía un hermano y una hermana dentro. Todos los tanques de oxígeno que llevaban puestos tenían un límite de tiempo, evidentemente, y ese límite de tiempo ya estaba empezando a cumplirse. Pasados unos minutos, Gordon vio a su hermana a unos pocos metros de él ascendiendo a la superficie. De momento todo iba normal. Ella no había sufrido los efectos ni nada por el estilo. 5 minutos después, Glenn se sentía como aturdido por la narcosis. Evidentemente ya le estaban empezando a dar los efectos, ya que llevaba mucho tiempo debajo del agua. Él decidió que había ido ya lo suficientemente lejos y revisó sus medidores y vio que estaba quedándose sin aire. Sabía que todos tenían la misma cantidad de aire y para estar seguro decidió ir a la superficie, pero antes de que este lo hiciera, quería indicar a los demás que era hora de subir. Avisó a Christine y esta dijo que se quedarían más tiempo, porque ella y con los que iban no habían empezado a sufrir los efectos todavía. Esta dijo que se quedarían un rato más y Glenn decidió irse para arriba.
Justamente antes de que Glenn comenzara a subir, Peter también se sentía bastante deteriorado por la narcosis y quería comprobar el medidor de profundidad de Glenn. Nadó hacia él, pero Glenn comenzó a subir antes de que Peter pudiera alcanzarle, y como estaban en el agua no le podía meter un grito y que Glenn le escuchara. Entonces Glenn comenzó a subir sin darse cuenta de que tenía a Peter abajo. Peter intentó no estresarse y se sentó allí por un momento. Posteriormente, unos minutos más tarde, notó a unos buzos nadando hacia la salida. Comprobó cuánto aire le quedaba y fue entonces cuando se dio cuenta de que el tiempo se había acabado. Después, a la desesperada, se volvió hacia donde pensaba que estaba la salida y se dio cuenta de que la cueva se había vuelto casi completamente oscura. Básicamente se había equivocado. No tenía ni idea de qué dirección era la salida. Y en ese día, poco después de que el grupo entrara en la cueva, las nubes justamente se habían movido en otra dirección, por lo tanto el cielo estaba nublado. Así que si ya había poca iluminación en la cueva, ahora era totalmente nula. Peter, con los últimos instantes de oxígeno que le quedaba, comenzó a nadar como un completo loco buscando la salida. Pero en solo unos pocos momentos, en la cueva se había desprendido el limo por todas partes. La mayoría de los buzos ya estaban en la superficie y los que no estaban dispersos por la cueva. Peter evidentemente entró en pánico. Pensó que nadar hacia arriba era la dirección correcta. Entonces, sin quedarle otra opción muy buena, hizo esto. Sin ver nada, como estaba todo oscuro, al ir nadando hacia arriba se metió un cabezazo contra el techo y la linterna de Peter se rompió, ya que la llevaba en el casco. Ahora sí que Peter estaba en pánico. En un segundo se alejó del techo por un momento y milagrosamente la linterna se volvió a encender. Debido a que se había desviado hacia abajo, logró ver a otro buzo en la distancia. Y dirás, pero si ya no le quedaba aire. Por suerte tenía un mini tanque de oxígeno de repuesto por si podría pasar esto. Así que sí, no le quedaba mucho aire, pero todavía un mini tanque de oxígeno llevaba a la espalda. Este nadó hacia el buzo y luego vio un minimísimo rayo de luz, el cual era suficiente para ver la salida. Nadó rápidamente hacia la salida y salió a la superficie. Los demás miembros del grupo, al saber que había más gente en la cueva dentro y Gordon con su hermano dentro, agarró un tanque de repuesto lo más rápido que pudo y se metió rápidamente a tratar de encontrarlos a todos. Descendió como unos 70 metros y se encontró una linterna y una cámara y posteriormente vio que en cualquier sitio más de la cueva la visión seguía siendo nula. Desesperado por encontrar a los demás, se metió en una sección de la cueva la cual estaba llena de limo, casualmente la que Peter había provocado. Tan pronto como entró en la sección, ni siquiera podía ver la mano frente a su rostro y comenzó a entrar en pánico como es normal. Por suerte este tenía el sentido de la orientación bien puesto y supo salir de ahí, y este nadó hasta la pila de rocas. Después solo miró al resto de la cueva por algún tiempo esperando ver alguna señal de ellos. Finalmente se vio obligado a regresar a la superficie. Peter bajó después del regreso de Gordon, pero para entonces no habría encontrado nada. Después llamaron a una ambulancia y todos lo sabían. No había esperanza de encontrar a nadie vivo, ya que era muchísimo tiempo y todo lo que llevaban dentro no daba para todo lo que tenían en los tanques. Poco después la policía llegó y planeó una búsqueda al día siguiente. En el día de la búsqueda, los buzos de la policía bajaron a la cueva y llegaron a los 60 metros de profundidad, pero descubrieron que la cueva seguía muchísimo más para abajo y vieron que los buzos de rescate estaban en el límite de sus capacidades y si seguían descendiendo iba a ser muchísimo peor la búsqueda. No pudieron localizar a ninguno de los cuerpos en ese mismo día y al día siguiente realizarían una segunda búsqueda. Tras la segunda búsqueda, la policía canceló todo por completo hasta que se pudiera obtener a gente más capacitada para descender más metros, ya que esto era durísimo. Esto tomaría al menos varios meses para obtener a la gente perfecta. Ya se había dado a las personas por muertas. En enero del año siguiente, antes de que se comenzara otra búsqueda, quisieron hacer un documental de buceo en las cuevas. Este programa tenía ya varias cuevas documentadas y querían incluir esta también. El día 22 de enero bajaron a unos 15 metros de profundidad y el uso de equipos de iluminación profesional iluminaron la cueva tan brillante que fue como si el sol se hubiera metido en la cueva. Mientras buceaban, un técnico estaba mirando a dos de sus compañeros de equipo y cuando se dio cuenta de lo que parecía una cuarta persona detrás de ellos, un poco asustados, se acercaron para inspeccionar el área y se dieron cuenta de que era un cuerpo en traje de neopreno. Inmediatamente detuvieron todo el documental y salieron a la superficie. Llamaron a la policía para avisarles de que un cuerpo había sido encontrado. Al día siguiente, la policía recuperó ese mismo cuerpo que estaba atrapado debajo de una estrecha cornisa a solo 15 metros de profundidad en el agua. Tras recuperar este cuerpo, bajaron como 55 metros ese mismo día y todavía no fueron capaces de encontrar a ninguno más. El cuerpo que recuperaron se determinó más tarde de que era Stephen. En marzo de ese año todavía había 3 personas en algún lugar abajo de la cueva, así que buscaron con la ayuda de algunos más experimentados buzos con mejor equipo. El 9 de marzo de 1974, este equipo de buzo bajó y comenzaron una búsqueda propia. Encontrarían a 2 personas acostadas boca arriba a 64 metros en la parte inferior y posteriormente 10 metros más profundo encontrarían al individuo final, debajo de una cornisa de roca.
Su cuerpo no pudo ser recuperado hasta un mes después, en abril, por la profundidad y el camino que tenía, ya que el cuerpo estaba totalmente encajado y si alguien intentaba rescatarlo podría ser muy peligroso para él. Se ha sugerido que las dos personas que encontraron juntos murieron abrazándose el uno al otro, sabiendo que ya estaban sin aire y no había nada que pudieran hacer. Pero exactamente nunca sabremos lo que pasó. Uno de los sobrevivientes mencionó haber visto a otro buzo nadando fuertemente y más profundo en la cueva, mientras que él mismo estaba regresando a la superficie. Se cree que el motivo de sus muertes fue la narcosis nitrogenada. Y bueno, hasta aquí esta historia de hoy. Realmente espero que te haya encantado y que la hayas vivido con muchísima emoción. Si es así, no olvides dejarme un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.